Dios te bendiga, preciosa iglesia. La pregunta es, ¿cómo se impregna la santidad de Dios en la vida interna de un discípulo de Cristo, de un cristiano? ¿Cómo se impregna la santidad de Dios en la vida interna del cristiano? Yo te voy a pedir, por favor, que prestes mucha atención. Esto te va a ayudar mucho. Y también te voy a pedir que te concentres, asimila, retienes, tienes que retener y le puedes seguir escuchando hasta que tú lo asimiles y lo entiendas. Entonces tu vida va a cambiar. No solamente te vas a quedar edificado, sino te vas a desarrollar correctamente como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Acompáñame para encontrar esa respuesta en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 22 y 23, para poder responder cómo se impregna la santidad de Dios en la vida interna del discípulo, del creyente o del cristiano. Dice de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de puro o de corazón puro. Versículo 22. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está la respuesta. La respuesta es en el momento preciso, cuando tú obedezcas la verdad. Obedezcas la verdad. Así dice, a la verdad. O sea, uno de esos actos que tú tienes que hacer es que tú obedezcas a la palabra, a la verdad. Y en ese instante, el segundo paso, obra el Espíritu Santo, porque Él es como el agente que trae de Dios para impregnar en nuestra vida interior. Estoy hablando del tema que hemos empezado, la visión de la santidad de Dios. Porque no todos tienen esta visión. No, son cristianos porque son cristianos y se creen cristianos porque asisten a un templo, a una congregación. Pero fuera de ahí, ellos están desubicados. No han tenido un encuentro real y profundo con ese Dios santo. La santidad como lo tuvo el profeta Isaías y como tal lo describe el Espíritu Santo aquí en Primera de Pedro. Entonces, uno es la obediencia, y el que obra valiéndose de su obediencia es mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Aquí lo que quiero resaltar es la santidad revelada. O sea, yo he tenido una revelación de la santidad de Dios. O sea, me encontré con ese Dios totalmente santo. Eso no tiene vuelta a quedar, totalmente santo. Ahí se produce el cambio. Ahí se produce el temor reverente a su palabra, donde tú te encuentres. Entonces, cuando
tú obedezcas a la palabra, entonces, ¿cómo queda tu alma? Purificado. Y un alma purificada no tiene prejuicios, no tiene malicias, no tiene traumas, no tiene barro salpicado, no tiene botones negras con pus. Es un alma purificada, limpiada por la palabra. Y esta es obra del Espíritu Santo. En ese consiste que yo estoy teniendo una confrontación con eso. Se me está revelando la santidad, la más alta pureza de la santidad de Dios. Después dice en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Esto es tremendo. Renacido significa reverdecer, retoñar, resucitar. Bíblicamente reconocido, ser engendrado, ser transformado, volver a nacer, ser moldeado, ser hecho nuevo para bien y para toda obra bien. Esto implica ser restaurado, sanado, liberado, cambiado el corazón y vivificado, limpiado y redimido. Entonces, en el versículo 23, cuando habla de la simiente incorruptible, dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. La palabra vive. Entonces lo que está queriendo decir, lo que está significando es semilla. Es un grano, una pepita. En el sentido biológico es el espermatozoide, hablemos así. En el sentido espiritual, bíblicamente es la simiente de Dios. Es la transferencia que Dios hace de todas sus características espirituales de Dios que se impregna en el hombre interior de la persona, en su naturaleza. Simiente no corruptible, en otras palabras, es la palabra viviente, es la palabra de Dios que es pura, limpia. Equivale ser indestructible y eterna. ¿Qué implica eso? Eso implica que nunca la palabra de Dios se vuelve obsoleto, aburrido, estancado. No, que por naturaleza va a dar fruto. Número 3, o sea, ¿qué implica? ¿Qué implica? No está contaminada, no está adulterada, es santo, es tan limpio. Y el otro punto es, esto va a ser cristiano poderoso a la palabra, o sea, la palabra. La semilla incorruptible significa que no puede ser destruida, contaminada, ni podría ser corrupta, no se corrompe de ninguna manera. Repita conmigo esta oración. Repita conmigo. Padre, gracias te doy por esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.